Muchísimas gracias, Pastor Salomón, por su introducción. Dios le bendiga grandemente. Esta semana vamos a abordar un tema que es la cronología del diluvio. Para muchas personas es un tema irrelevante, se brincan esa página, lo leen, no le entienden y se siguen de largo y no se complican el asunto. Pero este tema de la cronología del diluvio es un tema sumamente importante e inclusive hasta polémico. Hace algunos años tuve algunas pequeñas diferencias con mi suegra, que es pastora, cuando me decía que los años en tiempo de Noé, y habría su Biblia en estos capítulos, eran de 197 días. Nos decía que los años en tiempos de Noé eran de 197 días y que por eso decía que Adán había vivido 930 años y Matusalén 969. Todos esos años son años pues de vida muy largos, ¿no? Pero aquí en China un año es un año y tiene que ver con un ciclo solar, ¿no? Entonces, porque tiene que ver con las estaciones. Entonces yo le decía que cómo iban a ser los años de 197 días si no puede ser que el sol se mueva a 197 días, ¿verdad? O sea, para mí era algo imposible. Y después encontré a otro pastor que me aseguraba, igual con la misma Biblia en la mano, que los años eran de 300 días, porque eran meses de 30 días y que eran 10 meses, que solamente eran 10 meses y que el mes 11º y el mes 12º habían sido añadidos, y me daba una estructura de que Julio César, que tiene que ver otro tiempo totalmente distinto, de que Augusto, que habían sido meses insertados. Entonces yo le decía lo mismo, ¿cómo vas a insertar meses así de manera arbitraria y hacer que el tiempo se alargue a placer? No puede ser así. Entonces, en base a esas diferencias que hay en la interpretación o la manera en que leemos Génesis capítulos 6, 7 y 8, es donde nace una serie de confusiones. Y después encontré otro pastor que sacó otra conclusión, fíjese, y me sumaba los meses y luego me sumaba días y me hacía una cuenta que era totalmente distinta, y a él sí no logré entenderle. Lo que trataba de transmitirme no logré entenderle. Por eso es importante este estudio, porque trataré de ser muy cuidadoso para que un tema complicado o enredado sea fácil de digerir y que podamos extraer de él la enseñanza. Dios les bendiga. Es importante que tengan a la mano su Biblia, porque vamos a ir capítulo por capítulo para que no se me pierdan. Y es importante que tengan a la mano una hoja, un lápiz donde apuntar, porque hay algunos datos de tiempo que tenemos que apuntar, y una calculadora si la requiere para que vayamos sumando y lleguemos juntos a la misma conclusión. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos del grupo Instrucción Teológica del Pastor Salomón Tuyub? Les mando un gran abrazo. Para mí es un placer poder exponer esta semana un tema quizás no es uno de los más populares. La mayoría de las veces se expone de otros temas que son más apetecibles, pero a mí me gusta mucho entrar en la parte de resolver los enigmas o las partes complicadas de la Biblia, que la mayoría de las personas no opinan porque no tienen muchos parámetros para opinar. Espero que este material que vamos a presentar esta semana les sea de utilidad, les ayude a entender muchas cosas en la Biblia que aparentemente no se entienden. Y el objetivo es poder acercar a la mayoría de las personas la información para facilitársela. Me considero un facilitador de conocimiento, y generalmente la información que está un poco complicada la tratamos de hacer más digerible o más entendible. Espero que este trabajo les sea de utilidad y que realmente sea de bendición para ustedes, porque para eso lo hemos preparado. Aparentemente es, como les comentaba, algo que mucha gente no repara en ello, pero es importante porque en base a eso podemos entender cómo fueron cambiando los tiempos, cómo los tiempos de Adán y de Noé eran diferentes a los tiempos de Josué
y los tiempos de Josué diferentes a los tiempos de nosotros. De hecho, a partir del tiempo de Josué es cuando realmente cambia la forma de medir el tiempo. El tema de esta semana es la cronología del diluvio, y para esto vamos a ver cómo funcionaba el calendario en tiempos de Noé y de Adán, ¿sí? ¿Cuál era el calendario adámico? ¿Cuál es el calendario que originalmente se le dio a Adán para medir los tiempos y las estaciones, como lo marca en Génesis 1:14? Que dice que Dios hizo las lumbreras para marcar las estaciones y los tiempos. Para medir las estaciones y los tiempos se diseñaron las lumbreras. Pero curiosamente el tiempo no se medía igual como se mide hoy en día. Por eso vamos a necesitar que usted nos acompañe en su Biblia a Génesis capítulos 6 y 7, prácticamente son los que vamos a abordar. 6, 7 y 8 vamos a abordar, y sobre estos enseñanza vamos a ver cómo eran los meses en tiempos de Noé, cómo eran los años en tiempo de Noé, y cómo entender la palabra de Dios. Hoy en día sigue habiendo mucha confusión con respecto a los calendarios. No es un tema fácil, no es un tema digerible, pero precisamente para eso estamos aquí, para acercarles esta postura, esta visión. Probablemente al inicio no la entienda, o quizás doctrinalmente para usted sea distinta, pero sí, para mí es importante poderla presentar en la mesa y poderla tener como una alternativa de solución. Lo que he procurado es que este trabajo brinde una solución a un problema milenario. Muchísimas gracias por su atención, y comenzaremos inmediatamente después de este audio con la cronología del diluvio. Entonces llegamos a la conclusión de que el diluvio comienza a los 17 días del mes segundo. No sabemos cuánto duraba el primer mes, ¿sí? Estamos un mes más 17 días. En la actualidad, los meses judíos, hay meses de 29 y hay meses de 30 días. Ese dato es muy importante porque obedece a los ciclos lunares. Génesis 7:12 nos dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos en el arca. En total entraron 8 personas en el arca de Noé. Y un dato muy curioso es que en el idioma chino, la palabra barco significa casa de 8. Este dato es muy curioso, que en el idioma chino se escriba casa de 8, y fueron 8 personas las que subieron al arca de Noé. Después de este paréntesis continuamos en el verso 7:14. Y ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne, de todo lo que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Este dato me encanta, que Dios tiene el control, y Dios mismo se encargó de cerrar la puerta del arca, el arca de Noé, cuando iba a comenzar el diluvio. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos.
15 codos más altos subieron las aguas después de que los montes fueron cubiertos. Como lo mencionamos anteriormente, un codo son 40 centímetros. 15 codos, estamos hablando de 6 metros por encima de las montañas, subió el arca de Noé, 6 metros por encima de las montañas. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así que como las aves, el ganado y las bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento y espíritu de vida en sus narices, y todo lo que había sobre la tierra murió. Aquí vamos a hacer otra segunda pausa. Es importante saber que hubo un diluvio y que en el diluvio fue exterminada la humanidad, fue un exterminio y solamente se salvó Noé y su familia. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque en la cronología egipcia no existe el diluvio. En ningún momento hay registrado en la cronología egipcia un diluvio. Entonces eso quiere decir que la teoría de que los faraones son prediluvianos es totalmente inválida a la luz de la Biblia. Como podemos ver, Dios anuncia a Noé, que halló gracia delante de sus ojos, que va a destruir la tierra, que la creación, va a haber un cambio en la creación. Dice que le anuncia que Dios ya está cansado, está molesto, porque la maldad de los hombres se ha multiplicado y ha decidido hacer una especie de reseteo a la humanidad, porque la tierra ha crecido la maldad, la violencia de manera exponencial. Entonces se lo anuncia a Noé y le dice que ha decidido poner fin a todo. Y del verso 6:14 le da indicaciones. Le dice: hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: 300 codos de longitud del arca, y 50 codos de anchura, y 30 codos de altura. Como referencia, la medida que se toma generalmente como un codo son 40 centímetros. Entonces tendríamos que multiplicar 300 por 40. Estamos hablando de alrededor de 120 metros de largo, 50 codos de ancho, 5 por 4, 20 metros de ancho, y 30 codos de altura, 30 por 40, 12 metros de altura. Esas serían las medidas aproximadas del arca de Noé. 16, capítulo 16, verso 16. Una ventana harás en el arca y acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Era una arca de 3 pisos, era un barco de 3 pisos. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu y vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive y de toda carne, de 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Ok, entonces Dios le manda que haga un arca de 3 pisos, y le da unas dimensiones realmente gigantes, pero también la impermeabiliza, y le pone una puerta y le pone una ventana. ¿Ok? El año que tenemos registrado que se comenzó el arca de Noé fue en el año 1556 de la creación, que es el año en que nacieron los hijos de Noé. Y le llevó 100 años esa empresa, 100 años crear
el arca a Noé. La palabra de Dios nos indica que Noé era de 500 años cuando comenzó el arca, y nos indica también que en el año 600 de Noé, 100 años después, comenzó el diluvio. Concluye Génesis 7 en el verso 24 dándonos un dato importante. Dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Esto ya es en el capítulo 8. Y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Entonces nos está dando el dato de que habían transcurrido 150 días a partir de que comenzó a llover a cuando el arca encalla. Comenzó en el mes segundo a los 17 días, y 150 días después ya era el mes séptimo a los 17 días. ¿Cuánto espacio hay de en que inició el diluvio a cuando el arca encalló? 5 meses. Ahí hay 5 meses de 30 días. Son 5 meses de 30 días, lo que nos da la pauta de que los meses en tiempos de Noé o desde Adán eran meses exactos de 30 días. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque los meses judíos, que son lunares, son de 29 o de 30 días. Pero aquí estamos viendo a la luz de la palabra de Dios que en este caso los meses eran exactos de 30 días, ni más ni menos. Y en el verso 8:14 nos aclara: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, y toda carne de las aves y las bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense por la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales, reptiles, aves, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. ¿Ok? Entonces ahí concluye el tiempo que Noé estuvo en el arca y cuando bajaron a tierra. ¿Ok? Entonces después ya vemos la parte donde ofrece un holocausto, después sale el arco iris como el pacto de que nunca Dios iba a volver a destruir la tierra con una inundación de esa manera. ¿Ok? Pero vamos a hacer el recuento entonces de cuánto tiempo duró el diluvio. ¿Sí? En ese momento llegamos a la conclusión de que duró 1 año con 10 días. ¿Por qué duró 1 año con 10 días? Porque inició en el día 17 del mes segundo y terminó el día 27 del mes segundo. Eso nos dice que son 1 año con 10 días. Ahora, si llegamos a la conclusión de que los años se contabilizaban, que los meses eran de 30 días, quiere decir que eran 360 días. Si son 12 meses de 30 días, serían años de 360 días. Este dato es preciso en cuanto a que son 12 meses de 30 días, son 360. Así como los 360 grados de un círculo, así sería los 360 días de un año. Sin embargo, hay que añadir un pequeño dato. Existe un libro apócrifo llamado el libro de Enoc. En ese libro de Enoc, supuestamente Enoc le dice a Matusalem: hijo mío, te voy a enseñar cómo funcionan las luminarias, y le da una serie de indicaciones, y él especifica que los meses son de 30 días,
pero que cada 3 meses hay un día adicional. El tercer mes se añadiría un día, pero ese día no contaría como mes calendario. El día 31 o el día extra que se añadiría a cada mes sería algo llamado estación. Entonces quiere decir que los días eran de 30 días, los meses eran de 30 días, pero cada 3 meses se añadía un día de estación. Era un día estacionado, por eso se llaman estaciones. Este dato usted tiene que apuntarlo y escribirlo con mayúsculas. Son 3 meses de 30 días y un día estacionario, un día que no se cuenta como parte del mes. Es un día estacionario. Entonces son 3 meses que forman una estación, y como son 4 estaciones, serían 360 días más 4 días estacionados, no se cuentan como mes, nos daría un total de 364 días en el año. Ahora bien, vamos a empezar en el capítulo de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6, si nos puede acompañar en su Biblia. Para este ejercicio utilizaremos la Biblia Reina Valera 1960, que es la Biblia que yo más uso, la que tengo más de continuo, pero usted puede verlo en su Biblia y seguir el texto o seguir la secuencia. Habla sobre el diluvio, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Aquí nos habla de que la generación de los hombres y una generación divina hubo una mezcla, como una especie de semidioses. Cuesta mucho trabajo entender esa parte, cómo es que los seres divinos empezaron a corromperse con las hijas de los hombres y de ellos nacieron gigantes. Eso es un tema que muchas veces no se aborda en la iglesia, no se toma porque es muy polémico. De hecho, el libro de Enoch, hay un libro apócrifo llamado Enoch que vamos a citar constantemente en este material como referencia. No quiero hacer del libro de Enoch una doctrina. Eso quiero que quede muy claro, porque no es mi objetivo. El libro de Enoch no fue incluido dentro del canon bíblico, así es que no podemos tomarlo como una verdad absoluta. Pero vamos a poder ver en este estudio que el libro de Enoch tiene mucha relación con esta sección de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que coinciden, que no se contradicen, aunque el libro de Enoch termina rayando en ciertas cosas que parecen fantasía, ¿sí? Habla de piedras que flotan, o muchas cosas que probablemente confunden o tergiversan el Evangelio. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las coincidencias con el libro de Enoch, que en esta parte sí las hay. Habla de gigantes, y el libro de Enoch también habla de gigantes, y habla de que sí existió una mezcla entre lo divino y lo terrenal. Pero eso no agradó a Dios. De ahí nacieron los gigantes, y también dice que la maldad se multiplicó. En el verso 6:5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y aquí entra un personaje. En el verso 6:8 ya entra un personaje llamado Noé.
Y dice sobre Noé: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda la carne se había corrompido, y caminó sobre la tierra. Después dijo Dios a Noé: he decidido con el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo os destruiré con la tierra. Ahora vamos a empezar a analizar Génesis capítulo 7. Por favor, acompáñenme en su Biblia en Génesis capítulo 7 y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios lo ve justo a Noé y decide preservarlo. Toma en cuenta que lo vio justo a él, no vio justo a su esposa ni a sus hijos, pero por un justo decidió salvar su casa. En 7:2 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre toda la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque vamos a empezar a hacer el análisis de el calendario y de cuánto duró el diluvio. Aquí nos está diciendo que 7 días, va a haber un lapso de 7 días cuando van a estar entrando los animales en el arca, 7 días, y pasados esos 7 días haría llover 40 días y 40 noches. Entonces hasta el Génesis capítulo 7:4 tenemos 7 días y 40 noches. Ok, en el verso 5 nos dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ok, entonces vamos a apuntar, si tiene usted dónde apuntar, 7 días, que era el lapso de que Dios le anuncia a Noé que meta los animales, y 40. Ese dato apúntenlo por favor en una hoja porque lo vamos a ocupar. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca con él y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Okay. Este 7º día es el tiempo que Dios ya había anunciado que iba a ser el tiempo que le iba a llevar a Noé subir los animales. O sea que no se suman otros 7 días a la cuenta, que sería 7 más 40 más 7. Eso sería equivocado. Vamos a poner que esos 7 días que está diciendo son los 7 días que subieron los animales al arca. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ok, ¿cuándo comenzó el diluvio? El día 17 del mes segundo. Quiere decir que el anuncio de que entraran al arca ocurrió el día 10 del mes segundo. Ok, el día 10 del mes segundo, pasaron 7 días y el día 17 del mes segundo comienza a llover, comienza el diluvio. Este dato es muy importante. Entendamos que hay un mes más 17 días. Lo interesante que vamos a descubrir es cuánto duraba un mes.
en la actualidad los meses judíos varían. Hay meses de 30 días y hay meses de 29. Por eso es importante saber que es un mes más 17 días. Ahora vamos a continuar con la sumatoria de tiempos y llegamos a la conclusión de que en el mes séptimo, a los 17 días del mes, habían transcurrido 150 días, que es el equivalente a 5 meses. ¿Ok? Aquí en el relato podemos ver dos indicaciones, ¿sí? En Génesis 7:24 nos dice que las aguas prevalecieron 150 días, que fue lo que nos llevó al mes séptimo a los 17 días. Ahí transcurrieron 150 días, que son 5 meses. Pero en el relato, en el 8:3 dice: y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Estos 150 días de Génesis 8:3 son diferentes a los de Génesis 7:24. Son dos bloques diferentes, uno de 150 y otro bloque de 150. El primer bloque de 150 fueron 5 meses de 30 días y el siguiente bloque son otros 5 meses de 30 días. Y vamos a ver por qué son dos bloques de 150. Dice: y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. Ahí nos corrobora que son dos bloques de 5 meses, porque dice que las aguas descendieron hasta el mes 10º y en el mes 10º, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. ¿Ok? Entonces nos está marcando que ya seguían contando los meses, pero ya no los meses del calendario como iban corriendo, sino los meses que ya tenían ahí encerrados, los días. Cuando uno está encerrado, cuenta los días que está en cautiverio, ¿verdad? Entonces ellos ya tenían ahí 10 meses encerrados, y en ese momento ocurre otro suceso. Dice que sucedió que al cabo de 40 días, o sea, ya habían transcurrido 10 meses y después transcurrieron otros 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. ¿Ok? Entonces vamos a sumar 10 meses más 40 días a partir de que el diluvio comienza. ¿Ok? Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Aquí no nos especifica cuántos días envió al cuervo, ¿sí? No nos especifica cuántos días estuvo el cuervo yendo y viniendo, pero más adelante vamos a ver un dato cuando envía la paloma. Y envió también así una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo. Y aquí es donde está el dato importante: y esperó aún otros 7 días, lo que nos da la pauta de que por lo menos la paloma anteriormente le había mandado 7 días. No sabemos con certeza si los 7 días los había mandado con el cuervo, pero sí sabíamos que la paloma la mandó 7 días y después esperó otros 7 días para enviar la paloma fuera del arca. Aquí ya son 14 días. Y en el verso 8:11 dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, o sea, aquí ya van 21, por lo menos de la paloma, sin contar los del cuervo, 21 días, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró que he aquí la faz de la tierra estaba seca. Ok, aquí nos está diciendo que había pasado ya un año había transcurrido el diluvio. Concluimos esta primera parte de la exposición diciendo que los años en tiempos de Noé
eran de 360 días y 4 días estacionales, que son 364 días exactos. El día de mañana expondré cómo fue que cambió ese calendario, en qué momento ese calendario dejó de usarse y por qué dejó de usarse. Sin embargo, es importante que en esta primera exposición entendamos la mecánica de la cronología del diluvio y llegamos también a la conclusión de que duró el diluvio 1 año y 10 días, que en este caso serían 370 días y 4 días estacionales. Duró 374 días el diluvio. Ahora, esta información, cuando uno lee, pues te confunde inmediatamente. Por lo cual voy a complementarla con esta gráfica que es de mi autoría, que yo sé que cuando vuelva a leer el texto bíblico apoyándose en esta gráfica, le va a ser mucho más fácil entender. Porque como le decía, finalmente el tema de este tema no es un tema sencillo, pero queremos facilitarle el conocimiento. Adjunto la gráfica en este momento. Como pudimos observar en la clase anterior, llegamos a la conclusión de que el año tenía 360 días y 4 estaciones, 4 días estacionales. El calendario de 364 días podría decirle que es un calendario perfecto. El calendario de 364 días obedece a un calendario perfecto. ¿Por qué lo llamo perfecto? Porque eran 3 meses de 30 días y al añadirse un día estacional, dividía las estaciones, dividía una de otra, esos días no se contabilizaban como cuando usted da una fecha de un trabajo y le dice ¿cuántos días te va a llevar a hacer este trabajo? Y dice usted 15 días laborales. Usted sabe que 15 días laborales estamos hablando casi de 20 días, ¿ok? Entonces, porque usted no estará contando los domingos, o hay gente que no contabiliza ni sábado ni domingo. Entonces, si una persona te marca que son 15 días laborales, te está hablando que ese trabajo se va a llevar 22, 23 días, se va a llevar todavía un par de días más, porque los días de fin de semana no lo están contabilizando. Es exactamente lo mismo que sucedía con el calendario perfecto. Los ciclos eran perfectos, los meses eran perfectos. ¿Por qué era perfecto el calendario? Porque los ciclos lunares eran de 30.33 días. Es decir, cada 3 meses la luna arrojaba un día extra o estacional. La misma luna compensaba ese día. Entonces, como tenías meses de 30 días lunares, el día estacional no se afectaba con el mes calendario. Hasta el día de hoy, usted en el calendario judío puede darse cuenta que es día 14 cuando es la primer luna llena. Cuando usted ve la luna y la vela llena por primera vez, esa luna llena es día 14 en el calendario judío. Y también sabe que es luna llena, que es día 14, porque esa luna llena la va a ver usted en el cenit, en la parte más central de su cabeza. Si levanta su mirada hacia arriba perfectamente, siempre va a encontrar la luna alineada con usted, ¿sí? Entre oriente y poniente, donde esté usted, ahí va a estar la luna. Eso sucede solamente el día 14 a las 12 de la noche. Si usted a las 12 de la noche se para y ve la luna llena y ve la luna sobre su cabeza, son dos cosas. Son las 12 de la noche y es día 14 en el calendario. Entonces hay una relación entre la posición de la luna y entre el ángulo en que la luna esté. ¿Sí? La posición de la luna
el día y el ángulo en que la luna se encuentre están totalmente relacionados. Ok, entonces vamos a multiplicar. Si son 30.33 días por 12 meses, nos dará exactamente 364 días exactos. Puede hacerlo con una calculadora. 30.33 de cada ciclo lunar por 12 ciclos nos dará 364 días. Y no solamente eso, la perfección del calendario, como era originalmente, es que el número 364 es múltiplo de 7. Por lo cual ese año de 364 nos da exactamente 52 semanas exactas. ¿Cuál es la ventaja de que nos dé 52 semanas exactas? Que el primer día del año y el primer día del mes coincidían con el primer día de la semana. El primer día del año, el primer día del mes coincidían con el primer día de la semana. Por eso le llamo el calendario perfecto, porque el número 364 es múltiplo de 7, porque el número 364 dividido entre 12 nos da 30.33 días, que era lo que exactamente medía un ciclo lunar en la antigüedad. Ahora bien, vamos a llegar a la pregunta del millón. ¿Por qué ese calendario perfecto fue cambiado? ¿Quién lo cambió? ¿Quién lo alteró? ¿Cómo lo alteraron? ¿Sí? Siempre buscamos algún culpable, siempre buscamos algún momento en el que algo dejó de ser de una manera y comenzó a ser de otra. Según la investigación que realizamos del ADN del tiempo, donde nos dedicamos a refechar la historia de la humanidad y hacer todo un análisis de los tiempos, llegamos a la conclusión de que el cambio del calendario fue en el año 2493 o después de ese año. No podemos precisar que fue exactamente ese año, pero sabemos que hasta ese año estuvo vigente y después de ese año cambió. Ok, ¿cómo lo podemos ver? Los primeros 5 libros de Moisés, nunca se habla de que hubiera años de 13 meses. Jamás hay ninguna referencia de años de 13 meses. No existe una referencia de que existieran años como los años judíos actuales que fueran de 13 meses. Entonces, ¿por qué no quedaron registrados en la Torá? Porque hasta la última letra, hasta la muerte de Moisés, el calendario perfecto estuvo vigente. El problema fue cuando llegó el siguiente personaje después de Moisés, llamado Josué. En este momento, en lo particular, puedo decirle, espero que le sirva este dato, si no, écheme la culpa, no tengo ningún problema, de que el que hizo que ese calendario cambiara fue Josué. Todos recordamos un pasaje de Josué 10, del 1 al 14, donde nos habla que en medio de la batalla, en medio de la guerra, estaban ganando y Josué levanta una oración y pide a Dios que se detenga el sol y se detenga la luna. Los dos, pidió que se detuviera el sol y también que se detuviera la luna. Esa oración fue contestada y esa oración fue respondida, y esa oración le dio la oportunidad a Josué de obtener la batalla en medio de la guerra. ¿Ok? Se le añadió, dice la palabra de Dios, dice casi un día entero, dice casi un día entero, no dice un día entero. Dice que el sol se detuvo casi un día entero. Entonces ese casi un día entero alteró el tiempo. Usted podría pensar que solamente el año 2493 tuvo un día más, ¿no? O un día más largo, pero no fue así. Imaginemos una liga. Cuando usted tiene una liga
y llega un momento que la estira más de su capacidad, esa liga se afloja, esa liga deja de sujetar, esa liga tiene una variación. Entonces el día de que Josué levanta esa oración en la medio de la batalla, el año creció. Quiero repetirle lo que pasó. El año creció. No es que ese día haya sido más largo. El año creció. La liga se estiró. La liga del sol y la liga de la luna se modificaron. Hubo una modificación. Por eso usted y yo tenemos años, de 365 días. Ese día de Josué se le llama el día extendido de Josué. Él al momento de levantar esa oración alteró el calendario perfecto, y matemáticamente era un calendario perfecto. Por eso en la Torá nunca se menciona una variación de tiempo, porque el tiempo que se escribió de los primeros 5 libros no quedó registrado porque no había que registrar, porque no sucedió durante el tiempo de la Torá. Como comentamos, el año modificado a 365 días, pero también se modificó el ciclo lunar. El ciclo lunar tuvo también una alteración. Dice la palabra que la luna se detenga en Gabaón, o sea, del otro lado se detuvo la luna, se detuvieron los 2 astros. Hay gente que dice que no, lo que se detuvo es la Tierra y demás. No voy a entrar en polémica si se detuvo la Tierra. La palabra de Dios dice que se detuvo el sol y dice que se detuvo la luna. Eso dice la palabra de Dios, y yo voy a hacer solamente referencia a eso. Pero la luna alteró su ciclo de 30.3 días, lo redujo a 29.5, ¿sí? 29.5. Es por eso que los meses lunares judíos tienen meses de 29 y meses de 30. O sea, porque no puedes tener un mes de 29.5 días, ¿verdad? Entonces tienes un mes de 29 y tienes un mes de 30. Y entonces siguió el ciclo y eran alternados un mes de 29, un mes de 30, un mes de 29, un mes de 30. Los meses que eran menores eran los pares, y los meses nones eran los meses que tenían 30. Siguió caminando el calendario, pero al momento de que hay una alteración por la luna, principalmente, se reflejó más en la luna. ¿Por qué? Porque al añadir un día en el año no es tanto problema, sería nada más recorrer un día y nada más. Pero al moverse la luna, que era con lo que contabilizaban los meses, se armó un problema, porque al final del año prácticamente eran 11 días menos los que tenías para contabilizar 12 meses. O sea, que quiere decir que cada año no solamente había un día de más, sino prácticamente eran 11 días. La sumatoria ya era de 11 días menor en las 12 lunas, que terminaban siendo tenían 354 días aproximadamente. De hecho, 354 días es exactamente si usted tiene ciclos de 29 y de 30 días. El calendario judío, cuando es regular, es de 354 días. ¿Ok? Pero el problema no fue solamente ahí. Ahí, como quiera que sea, está llegadero, porque seguimos hablando de números enteros. El problema fue en otro pasaje que se encuentra en Isaías 38:8 y en Segunda de Reyes 20:11, cuando Ezequías ora nuevamente a Jehová, y Jehová le añade 15 años más a su vida. Usted conoce ese pasaje, espero que lo conozca. Si no, hay en Isaías 38 y Segunda de Reyes 20 lo puede ver. Y le pidió una señal, ¿sí? Le pidió una señal a Dios, y Dios le da la señal de retroceder el reloj solar
de Acaz. Es importante esto de qué es el reloj solar. El reloj de Acaz era un reloj solar con el que se iban guiando las horas y lo hizo retroceder 10 grados y posteriormente lo adelantó otros 10 grados. Pero ese pequeño ajuste nuevamente en el reloj del tiempo creó una nueva variante. Ya no dejó los años en 365 días exactos, ni 29 días lunares de 29 y de 30, sino que dejó años de 365.25 días y ciclos lunares de 29.53. Ese punto 25 de 365.25 es lo que hace que nosotros cada 4 años, ese punto 25 se va sumando y cada 4 años nos añade un año bisiesto. Entonces el año bisiesto empieza a correr prácticamente a partir de los tiempos de Ezequías. Y el ciclo lunar también fue alterado. Ya no daba meses perfectos de 29 y de 30, sino ya eran ciclos lunares de 29.53. Ese pequeño punto 53 es el que sigue haciendo estragos al momento de contabilizar los años judíos. Entonces, una vez que el tiempo es alterado, se crea un pequeño problema. ¿Qué vamos a seguir? Dijeron los judíos. ¿Vamos a seguir el sol o vamos a seguir la luna? ¿Qué vamos a seguir? ¿El sol que se mueve un día o la luna que se está moviendo 11 días? Entonces lo que ellos idearon fue compensar las lunas de manera matemática. De hecho, lo que hizo Hillel II cuando compensó o cuando hizo el calendario judío, no es que propiamente haya hecho el calendario judío, sino que Hillel le puso un orden al calendario judío. Hillel utilizó las matemáticas, que es una ciencia exacta, para poder calcular el siguiente ciclo lunar en el momento que se alineaba con el ciclo solar. ¿Okay? Esos 11 días que prácticamente cada año se recorrían, lo compensaron de la siguiente manera. Cada 2 años o cada 3, según se requiriera, añaden un mes extra, un mes lunar extra, llamado el mes de Adar 2 o segundo Adar. Esta compensación se hace justo antes del mes de Aviv. Se hace en el 6º mes judío, justo antes del mes de Aviv. ¿Por qué se hace justo antes del mes de Aviv? Llegaba un momento en que si iba a empezar el primer día del mes y todavía no brotaban las espigas, significaba que iban a añadir un mes más hasta que las espigas hubiesen brotado. Esa era la mecánica, esa era la lógica de compensar el año, el mes 13 cada año. Esa es la mecánica que ellos utilizaron, pero una mecánica totalmente agrícola. O sea, tenías que estar en el campo, tenías que estar observando y tenías que estar contando. ¿Ok? Así lo hicieron los judíos. ¿Ok? Porque ellos tenían que presentar la ofrenda a tiempo. Por eso tenían que añadir las meses lunares, pero no abandonaron el ciclo lunar. Entonces tuvieron un calendario lunisolar, pero con la compensación, con el ajuste. Y lo único que hizo Hillel fue darle precisión y darle exactitud, porque antes no la tenía. ¿Ok? Entonces esa fue la variante. El calendario judío, la compensación que hicieron los judíos, no solamente la hicieron los judíos, sino también la hicieron los babilónicos, la hicieron los hindús y la hicieron los chinos. Si usted observa el calendario chino, que es un calendario lunisolar, el calendario chino compensa los años de la misma manera, exactamente de la misma manera que lo hacen los judíos, siendo que son pueblos totalmente distintos, ¿sí? Pueblos totalmente distintos que nunca en la Biblia marca una relación entre ellos. Nunca hay una relación entre el pueblo chino y el pueblo judío. Es más, ni con el pueblo hindú no marcan una relación, pero sin embargo siguieron la misma mecánica.
Pero hubo un pueblo que no se sujetó a compensar las diferencias. Ellos fueron los árabes. Los árabes se siguieron tras la luna y se olvidaron del sol. Por eso el calendario árabe gira. El calendario árabe gira. ¿A qué me refiero? El mes del Ramadán, el mes del Ramadán, es correspondiente, es el exactamente equivalente al mes de Tishrei, el primer mes del calendario judío. Es el mismo mes. Es el mes del ayuno, es el mes santo, es el mes sagrado, el Ramadán. Pero sabemos perfectamente que el mes de Tishrei corresponde al otoño. En cambio, el Ramadán, como le faltan 11 días, siempre se recorre 11 días hacia atrás. Siempre se adelanta. 11 días antes siempre está girando. Entonces el mes de Ramadán te puede tocar en invierno, en otoño, en verano o en primavera, porque está girando, al grado de que 32 años judíos son 33 años árabes. Les saluda nuevamente su hermano Rafael Rico Carrascosa. Continuamos con este estudio que hemos titulado la cronología del diluvio. En la primera parte pudimos separar cada sección de Génesis capítulos 6, 7 y 8 para dividirla y establecer una línea de tiempo congruente separando meses, días y años. En la segunda parte explicamos el por qué el calendario perfecto de 364 días cambió al que hoy tenemos, que mide 365.25, y cómo los ciclos lunares de 30.33 días cada ciclo lunar cambiaron al que tenemos hoy de 29.53. Ahora dedicaremos un pequeño espacio para explicar un calendario muy polémico llamado el calendario de Enoc. El calendario de Enoc viene en un relato, un texto, se supone que es muy antiguo, se duda de su autenticidad y no aparece en el canon bíblico. Se le considera un libro apócrifo o intertestamentario. Pero llama la atención de muchos lo que relata Enoc. Enoc relata un mundo muy distinto al que conocemos. Habla de gigantes, habla de piedras que flotan. Es considerado por muchos un libro como tipo fantástico, ¿verdad? Entonces no tiene una validez oficial, pero llama mucho la atención que en el capítulo 73, del 73 al 82, los capítulos 73 al 82 abordan lo que llama el movimiento de las luminarias. ¿Sí? Es lo que se le conoce al calendario de Enoc, como el calendario de Enoc. ¿Sí? Es un libro bastante confuso, como le explicaba, donde dice que el sol sale por 6 puertas y que se esconde por 6 puertas, y parece una descripción mística, así como que muy fantástico, ¿verdad? Pero a mí me gusta todo eso. Hay una parte de mí que es un imán para todo lo que parece enredado. Parece como que voy tras eso. Soy una persona, en lo particular, quiero describirle que soy una persona sumamente inquieta. Desde niño soy sumamente inquieto, y cuando algo me llama la atención, enfoco mi tiempo, mi dedicación en tratar de comprenderlo. Una explicación sencilla no me es suficiente. Desde niño me tocaba desarmar piezas, relojes, y reconstruirlos, y muchas veces dibujaba cómo estaba engarzado, cómo estaba amarrado, hacía gráficas o trataba de entender cómo funcionaba un reloj, cómo funcionaba una tostadora. Esa es parte de una naturaleza que Dios puso en mí, y pues quiero utilizarla para la gloria de Dios.
Entonces siempre que he leído el libro de Enoch o he escuchado las descripciones en YouTube, me parece sumamente enredado. Entonces yo soy una persona gráfica, me gusta a mí dibujar, soy de profesión diseñador gráfico, y me he dado cuenta que cuando dibujo las láminas de manera gráfica es más fácil de comprender. Entonces, acompañado de estos audios, voy a subir al grupo de instrucción teológica del pastor Salomón Tuyub. Voy a subir esas gráficas, y yo creo que cuando usted vuelva a ponerle play a un audio de YouTube sobre el libro de Enoch, espero que le ayuden a comprenderlo. Ok, el libro de Enoch a simple vista es un libro terraplanista. Dice, no, el libro de Enoch es terraplanista, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo de que el libro de Enoch sea terraplanista. En lo particular, yo no soy terraplanista. No creo que la Biblia sea terraplanista. En otra oportunidad tendré, si me lo permiten, oportunidad de explicarle todas las razones por las cuales la Tierra no es plana, y no tendría por qué serlo, ¿verdad? Soy de la idea de que la Tierra sí es el centro y de que el Sol gira alrededor de la Tierra. Eso sí lo creo. Sí creo que el Sol gira alrededor de la Tierra. Soy geocéntrico, no soy heliocéntrico, pero no soy terraplanista. En terraplanismo tengo muchos argumentos científicos y de observación, como le decía, que me hacen descartar el terraplanismo como una parte válida, aunque muchas veces la gente se basa en la Biblia tratando de decir que la Tierra tiene 4 extremos, como dice la Biblia, entonces si tiene 4 extremos no puede ser redonda, pero sin embargo los extremos, para mí en lo particular, se refiere a los puntos cardinales. Pero vamos a seguir en el siguiente audio abordando cómo funciona el calendario de Enoch y cómo divide los días de una manera distinta. Este dato que le estoy dando de que los días no miden exactamente 24 horas, quiero precisárselo. Si usted toma una calculadora y multiplica 60 minutos que dura un día y lo multiplica por 24, le va a dar 1440 minutos, ¿sí? Y si ese 1440 minutos lo multiplica por 60, que son los segundos que dura un minuto, le va a dar 86.400 segundos. Usted va a tomar ese dato como un dato válido, como un dato inamovible, ¿verdad? Pero sin embargo quiero precisarle por qué hay una variante. ¿Dónde está la variante? Porque no solamente se trata de decir no mide eso, sino cuánto mide y por qué mide eso. Esa es la idea. Encontrar la raíz del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? ¿Qué le da sentido a eso? Ok, cuando la órbita del Sol, porque para mí la Tierra está fija, girando sobre su propio eje, y el Sol está girando sobre la Tierra, tengo yo el pensamiento geocéntrico, y le voy a explicar también por qué lo tengo más adelante. Pero cuando la dirección del Sol es hacia la derecha, ¿sí?, de invierno a verano, el día dura 24 horas, 3 minutos, 56 segundos y 55 centésimas. Eso dura 24 horas, 3 minutos, 56 segundos y 55 centésimas. Pero cuando va al revés, cuando va de verano a invierno, ¿sí?, dura 23 horas, 53 minutos, 4 segundos y 9 centésimas. Repito, cuando va al revés, dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos y 9 centésimas. Cuando usted saca la cuenta, multiplica los días, los segundos y los minutos, el promedio que calcularon los romanos fue el dato que usted y yo tenemos, 1440 minutos y 86.400 segundos.
Ellos lo establecieron de esa manera. ¿Por qué lo establecieron de esa manera? Porque los romanos tenían la costumbre de partir el día a la medianoche. ¿Por qué partían el día a la medianoche? A mucha gente dice que porque es la hora de las brujas, que porque eran hechiceros, porque eran druidas, parte de los druidas, grupos como tipo místicos y demás. Esa es la razón que ellos dicen. Porque la palabra de Dios nos dice que el día nace y el día termina cuando el sol se pone. Cuando el sol se oculta, empieza la noche, empieza el día, recorre todo el tiempo y hasta que el sol se vuelve a ocultar, eso significa un día. Y como le explicaba, los días van variando todos los días. En promedio, un día se recorre 1 minuto cada 3 días. Cada 3 días hay una variación, ¿sí?, de 1 minuto. Posteriormente le voy a explicar exactamente cómo se divide y cómo se calcula, pero no quiero darle tanta información porque muchas veces es complicado procesarla. Pero termino este audio diciendo que el promedio de 24 horas que usted y yo tenemos tiene que ver con el sentido de la Tierra, ¿sí?, del Sol girando alrededor de la Tierra, de invierno a verano, ¿sí?, es una cuenta, y de verano a invierno es otra. El libro de Enoc se supone que es un libro, un escrito que Enoc, el padre de Matusalén, le deja como una especie de legado, como un libro de memorias, como cuando tu papá te deja su diario o te deja un libro como para explicarte cómo es la vida, cómo es algo muy profundo y tienes ese pesar, ¿no? Y se entiende o se interpreta que fue porque Enoc fue arrebatado, entonces como se iba a ir, pues quería dejarle a su hijo indicaciones de cómo vivir su vida, ¿no? Entonces, esa es la parte del libro de Enoc que rompe un poquito con el canon bíblico y por lo cual no fue validado. Hablando alguna vez con un amigo editorial de Argentina, con un pastor que tiene una editorial, le pregunté, oye, ¿por qué ciertos libros que son valiosos, como el libro de Enoc o como el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de José de Arimatea, ciertos evangelios apócrifos, pero tienen datos interesantes, tienen datos que sí concuerdan con lo que es la palabra y aportan inclusive nombres? Le dije, ¿por qué crees que no fueron incluidos? ¿Cuál fue la razón? Y me dijo, mira, yo soy editorialista y muchas veces quieres ahorrarte papel. Así me lo dijo. Muchas veces te quieres ahorrar papel. Hay algo que está bueno y ya no lo metes. Y me ha tocado, mi libro dice que son de 350 páginas, pero los tenemos que recortar a 260 porque la mayoría de la gente común hoy en día en América Latina no te lee más de 260 páginas. Entonces, si le pones más de 260 páginas, el libro no se va a vender o la gente se va a aburrir. Entonces esa fue la explicación que me dio mi amigo, un querido amigo de Argentina, que él consideraba que ciertos libros podían entrar dentro del canon bíblico, pero que eran confusos o eran tediosos. Inclusive también me decía que él, y en lo particular estoy de acuerdo, que los libros de Macabeos son súper interesantes en cuanto a la historia de los judíos, porque relatan la época del periodo helénico, y ahí nace la fiesta de la Hanukkah, que Jesús celebró la fiesta de la Hanukkah. La fiesta de las luminarias aparece en el Evangelio de Juan. Entonces, para mí Jesús estaba validando, o por lo menos haciendo memoria de esa fiesta, ¿verdad? Y el hecho de cómo nació esa fiesta se me hace muy interesante. Pero si usted se compra los libros de Flavio Josefo Filipo, ahí podrá explicarle cómo nació esa fiesta, ¿ok? Pero vamos a seguir adelante con lo que es el calendario de Enoc, para no desviarnos del tema. El calendario de Enoc divide el día en 18 partes. A diferencia de nosotros que dividimos el día en 24 partes o 24 horas,
El hecho de que Enoch divida el día en 18 partes significa que cada día equivale a 80, que cada hora equivale a 80 minutos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada parte de Enoch equivale a 1 hora con 20 minutos. Vuelvo a repetir, como él divide el día en 18 partes, las horas o las secciones equivaldrían a 1 hora con 20 minutos de nuestro sistema de medición. Antes de empezar a desarrollar lo que es el calendario de Enoch, quiero darle un dato importante que probablemente hará que su cabeza le vuele. Nosotros tenemos el sistema de medición romano de los días, pero todos los días para nosotros tienen 24 horas de 60 minutos. Ese es nuestro sistema de medición y eso mide un día. Pero quiero decirle algo y quiero que esté sentado en su asiento. Los días no miden 24 horas exactas de 60 minutos. Aunque usted tenga un reloj en su mano y usted pueda corroborarlo y decirle, no, hermano, usted está equivocado, mire, sí, mi reloj marca que es la medianoche y es la medianoche. Es verdad que es medianoche y es verdad que es un año, pero hay imprecisiones. Todos los días duran un tiempo distinto. Todos los días duran un tiempo distinto. Entonces el primer mes del calendario de Enoch inicia en el equinoccio de primavera y dice que inicia en la cuarta puerta oriental y se oculta por la cuarta puerta occidental por 30 días. Y esos 30 días es el mes primero. Dice que después del mes primero, el día se ha alargado 10 partes y la noche se ha cortado a 8 partes. Empieza a marcar cómo se van haciendo los días más cortos, pero bajo sus cuentas Enoch dice que después de 30 días el día se ha alargado 10 partes y la noche se ha cortado a 8 partes. ¿Qué quiere decir? Que en el equinoccio de primavera, en el primer mes, el día mide 9 partes y la noche mide 9 partes. Y ya iniciando el segundo mes, el día se alarga a 10 partes y la noche se acorta a 8 partes. ¿Ok? Dice, el segundo mes nace en la cuarta puerta oriental por 30 días y se oculta por la quinta puerta occidental al final del mes. El día ahí es de 11 partes y la noche es de 7 partes. En el tercer mes dice que nace por la quinta puerta oriental y se oculta por la sexta puerta occidental por 31 días. Este 31 días es cuando está marcando él que son 30 días del mes y el día que separa las estaciones es el día 31, que es el día extra después de cada 3 meses. Dice, al final del mes, el día es proporcionalmente 2 veces más grande que la noche. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí el día es de 12 partes, ¿sí? Y la noche es de 6 partes. ¿Ok? Esa sería como la primera estación, que sería primavera. La siguiente estación sería el verano boreal del norte o el invierno austral en el sur del continente. Dice, el cuarto mes inicia el 21 de junio. El 21 de junio sí es una fecha que nosotros ubicamos como una fecha que tenga que ver con el solsticio de verano, ¿sí? Cuando el día llega a tener 12 partes y la noche 6 partes, ¿sí? Que es el día más largo del año, es el solsticio de verano. Dice, cuando el sol llega al punto más alto en el trópico de Cáncer, que es el punto que Enoch llama la sexta puerta oriental. Cuando Enoch llama la sexta puerta oriental, está hablando de lo que nosotros conocemos como el trópico de Cáncer. Yo radico en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Estamos en el paralelo 22, entre el 22 y el 23. Y el trópico de Cáncer se sitúa en el paralelo 23. ¿Por qué se sitúa en el paralelo 23? Porque se supone que la inclinación o la diferencia en la ruta del Sol y la Tierra son 23 grados.
La ciencia le va a decir que la Tierra está inclinada a 23 grados, pero un servidor le va a decir que la Tierra no está inclinada a 23 grados, sino que la órbita del Sol es la que está inclinada a 23 grados. Eso igual diga, Rafael Rico Carrascosa dice eso, y con todo gusto acepto cualquier opinión o que me refuten eso, ¿verdad? Porque vuelvo a decir, para mí la Tierra es redonda, gira sobre su propio eje, pero el Sol gira alrededor de la Tierra. Ese es mi punto de vista, se lo comparto. Si usted tiene otro, también lo respeto. Ok. Dice que entonces el trópico de Cáncer es lo que Enoch llama la sexta puerta oriental. Es donde el Sol después desciende, empieza a bajar la espiral. Hasta ahí es el punto más alto que llega el Sol, el 21 de junio. Donde usted se encuentre, en el país que usted se encuentre actualmente, observe el Sol el día el 21 de junio, donde marca sobre su cabeza a mediodía, preferentemente el día 21 a mediodía. Observe dónde está el Sol y se va a dar cuenta que solamente ese día del año el Sol llega a ese punto específico. Es el punto más alto hacia el norte. ¿Ok? Entonces empieza a descender. Después del 21 de junio la espiral empieza a bajar, que empieza a bajar de la sexta puerta oriental. ¿Sí? Es donde el Sol empieza a bajar hacia la quinta puerta occidental que marca Enoch. Y al finalizar del cuarto mes, el día se ha cortado a 11 partes y la noche se ha alargado a 7 partes. De verano a invierno, la salida y la puesta del Sol se retrasa 33 segundos cada día. ¿Sí? De verano a invierno, la puesta del sol, se retrasa 33 segundos cada día de invierno a verano. Y de verano a invierno se adelanta 33 segundos. ¿Sí? 33 segundos en promedio por día. No es exacto 33 segundos, pero ese será el dato más preciso para que podamos entender por qué en promedio cada 3 días hay 1 minuto que se recorre. ¿Sí? Es por eso que en el verano los días son más largos y en invierno los días son más cortos. O sea, 182.75 días que separan ambas estaciones. Está el vaivén del tiempo. El tiempo se recorre, ¿ok? Pero porque todos los días, como les explicaba, son distintos. Entonces, cuando en el libro de Enoch nos empieza a hablar sobre las partes, él nunca nos explica de esta manera como yo lo estoy haciendo, cuánto duran los minutos, cuántos segundos siderales dura cada hora. No lo hace de esa manera porque no lo explica de esa manera. Enoch dice que un ángel se le apareció, un ángel llamado Uriel, y le explicó las luminarias y las puertas, y cuando usted lo lee se va a confundir probablemente, pero pues así lo relata Enoch. Yo quiero traducirle lo que dijo Enoch a cosas que usted pueda identificar, que usted y yo podamos identificar y podamos tomar puntos de referencia para entender cómo funciona. ¿Sí? Como le decía desde un inicio, el tema no es fácil, el tema es muy específico, pero espero que le sirva de algo. Ok, ¿cómo funciona? La primavera boreal en el norte, en el hemisferio norte boreal, es lo que es el otoño en el sur del planeta. Se le llama otoño austral. Acuérdese de Australia, que está abajo, y boreal en el norte, como la aurora boreal, que se ve solamente en países como Noruega, Finlandia, Siberia, la parte de Rusia, la parte de Alaska. Se ve la aurora boreal, que es en el norte, y en el sur es austral, como Australia, ¿verdad? Entonces, primavera boreal es en el norte y otoño austral es en el sur. El primer mes de Enoch inicia justo en el equinoccio de primavera, cuando el día y la noche miden exactamente lo mismo. Hay un día del año cuando el día y la noche miden exactamente lo mismo, y eso ocurre el 17 de marzo. Nosotros generalmente lo ubicamos el 21 de marzo. ¿Por qué ubicamos el 21 de marzo? Que el natalicio de Benito Juárez en México y demás. Pero exactamente, astralmente,
ocurre el 17 de marzo. Yo lo puedo comprobar, aunque usted le digan que es el 21 de marzo, la primavera, 20 de marzo, 21, créalo si quiere, pero según mis cálculos y según mis estudios y según mis observaciones, he llegado a la conclusión que es el día 17 de marzo, no es el día 21 de marzo. ¿Sí? Eso póngala ahí. Rafael Rico Carrascosa dice que el 17 de marzo y écheme la culpa si quiere. Pero yo tengo que transmitirle la experiencia que he tenido en relación a este tema. Entonces el 17 de marzo es el día que exactamente es igual el día y la noche. ¿Sí? El 17 de marzo el Sol se encuentra en la línea ecuatorial y comienza su camino en una espiral. Es una espiral hacia el norte, empieza a subir. Enoch relata que relata seis puertas, pero dice que el primer mes inicia hacia el norte por la cuarta puerta oriental. El quinto mes nace en la quinta puerta oriental y se oculta en la quinta puerta occidental durante 30 días. Y al finalizar el mes, el día se ha acortado 10 partes y la noche se ha alargado a 8 partes. El sexto mes nace en la quinta puerta oriental y se oculta en la cuarta puerta occidental durante 30 días. Y después se añade el día que divide las estaciones. ¿Qué estación es la que va a iniciar? Va a iniciar otoño. Sí. Al finalizar el mes, el día es de 9 partes y la noche de 9 partes. Recuerda que cuando empezamos la cuenta, también el día iniciaba 9 partes y 9 partes en la primavera, el 17 de marzo. El mismo suceso de que mide 9 partes de día y 9 partes de noche ocurre en el otoño, en lo que se conoce como el equinoccio de otoño. ¿Cuándo ocurre el equinoccio de otoño? El día 26 de septiembre. Ese día vuelve a ocurrir el fenómeno de que el día y la noche vuelven a ser iguales. Ok, ese es en el otoño boreal, en el norte, que es la primavera en el sur, la primavera austral. El séptimo mes nace en la cuarta puerta oriental, el día 26 de septiembre, que es el equinoccio de otoño, cuando el sol se encuentra nuevamente en el ecuador. 30 días después el sol se oculta por la tercera puerta occidental y al finalizar el mes la noche se ha alargado 10 partes y el día se ha cortado 8 partes. En el octavo mes nace en la tercera puerta oriental y se oculta a los 30 días después por la segunda puerta occidental. En ese momento la noche se ha alargado a 11 partes y el día se ha cortado a 7 partes. El noveno mes nace en la segunda puerta oriental y se oculta 31 días después por la puerta occidental. Y al finalizar el mes la noche se ha alargado 12 partes y el día 6 partes. Cuando eso ocurre, está iniciando la estación de invierno, el invierno boreal o el invierno en el norte y el verano austral. ¿Sí? El 10º mes inicia el 21 de diciembre durante el solsticio de invierno. La noche es la noche más larga y el día más corto del año, el 21 de diciembre. En ese momento el sol se encuentra en el punto más austral, más al sur del planeta, ¿sí? Llegando a tocar lo que conocemos como el trópico de Capricornio, ¿sí? El trópico de Capricornio es el punto más al sur donde el sol baja, ¿sí? Y en ese momento el sol desciende ese punto el 21 de diciembre y a partir del día 22 el sol comienza de nuevo a subir en espiral. Baja hasta el 21 de diciembre, es el punto más abajo, más austral, ¿sí? Y comienza después el día 22 ya a volver a subir de nuevo la espiral, ¿sí? Durante 30 mañanas y se oculta en la segunda puerta occidental. Al finalizar el mes, la noche se ha cortado a 11 partes y el día se ha alargado a 7 partes. El 11º mes nace en la segunda puerta oriental y se pone en la tercera puerta occidental por 30 días. En ese momento la noche se ha cortado a 10 partes y el día a 8 partes.
Y por último, en el 12º mes, nace en la tercera puerta oriental y se oculta a las 30 días y 30 mañanas por la cuarta puerta. Al finalizar el mes, la noche tiene 9 partes y el día tiene 9 partes, llegando hasta el ecuador y el día del equinoccio de primavera, donde habíamos comenzado la cuenta de Enoc. ¿Sí? El año tiene 8 meses de 30 días y 4 meses de 30 días, pero se le añaden los 4 días de diferencia de las estaciones, ¿ok? Entonces serían 8 meses de 30 días y 4 meses de 31 días. Prácticamente si sumamos el día de separación de los meses, si lo contabilizamos, serían 4 meses de 31 días. Hasta aquí termina lo que es el calendario de Enoc. Como es bastante complicado entender la puerta 1, la puerta 2 y que va y que sube y que desciende, que los días se alargan y los días se acortan, me di a la tarea de hacer una gráfica donde explico de manera muy sencilla a qué se refiere los días. En la gráfica, por cuestiones de graficación, el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer aparecen prácticamente más al sur y más al norte, aparecen en la gráfica, pero pues son cuestiones de gráfica nada más. Pero lo que quiero que quede claro es a qué se refiere Enoc con las puertas que él dice y cómo se aprecia la espiral que obedece la subida del Sol, la órbita solar. Hay una espiral que se va reflejando y en la gráfica usted va a poder observar el punto más alto, que es en el solsticio de verano, y el punto más bajo, que es en el solsticio de invierno, y cómo cuando el sol está en el ecuador es el equinoccio. Queridos hermanos del grupo Instrucción Teológica, les saluda a su hermano Rafael Rico Carrascosa, alias El Mayordomo. Para mí ha sido de mucha bendición el poder compartir con ustedes esta información. Es una información, como lo hemos hablado varias veces, un poquito compleja, que no se maneja de manera convencional, pero yo sé que les será de utilidad y les ayudará a comprender muchas cosas que a veces uno tiene la inquietud. Creo que a veces compartimos las mismas inquietudes y quiero compartirles pues la respuesta o la solución que he encontrado en base a la observación. Voy a citar una frase de Albert Einstein que decía: conocimiento es experiencia, lo demás es información. Solamente hasta que tienes una experiencia con alguna cosa, con alguna persona, con alguna enseñanza, puedes extraer de ella el conocimiento. Si no, simplemente es información. Lo mismo sucede con mucha gente dentro de la iglesia. Tiene la información de la Biblia, la información de los versículos, tienen la información de los pasajes, los conocen a perfección, pero no tiene la experiencia, no ha tenido una experiencia con Dios, o Dios todavía no se revela a su vida, o nunca ha escuchado la voz de Dios, mucho menos la del Espíritu Santo, o la de Dios Padre, la de Dios Hijo. Entonces hay gente que no, simplemente nunca la ha tenido, y a veces deja de creer cuando otros tienen una experiencia, su propia experiencia, ¿verdad? Yo le puedo recomendar que no se deje guiar por otro, ¿verdad? Sino que usted logre desarrollar su propia experiencia, su propia relación con Dios. Y también recuerdo las palabras de Galileo Galilei, que decía: nadie es capaz de enseñarle nada a nadie, solamente puedes ayudarle a encontrar la respuesta. Y esa ha sido mi forma de pensar, mi forma de vivir, y lo que me ha movido a lo largo de mi vida y de mi tiempo dentro del ministerio, dentro de la enseñanza de la
de la iglesia, ¿verdad? Que cada quien presentarle las herramientas, enseñarles a usarlas y que cada quien crezca, produzca, innove, desarrolle. Yo sé que detrás de este trabajo muchos de ustedes van a desarrollar cosas más grandes, más impactantes o más profundas de lo que hemos desarrollado, y eso es muy bueno, porque el objetivo de un maestro, creo en mi particular punto de vista, que es que tus alumnos no solamente alcancen el conocimiento que tienes, sino que lo rebasen. Cualquier maestro que no está dispuesto a que un alumno lo rebase, realmente no lo hizo nunca con la vocación de servir, con la vocación de bendecir, sino con la vocación de figurar. Y creo que eso es mejor, porque cuando das información, te das a las personas y esas personas se alimentan, se retroalimentan y te retroalimentan. Entonces es un círculo de crecimiento muy, muy impactante. Recuerdo hace unos años que de un curso llamado El ADN del Dinero, y uno de mis alumnos, después de años, me lo encontré en otro momento y estaba platicando con él, y él me hablaba exactamente las mismas palabras, las mismas anécdotas que yo le había dado, las mismas experiencias que yo le había compartido, me las compartía como vivencias no suyas, sino me decía, alguna vez escuché, y no se acordaba que esa experiencia yo se la había compartido. Y a mí me honró mucho que esa persona se acordara de esa experiencia y que la haya vivido. Y ni siquiera le dije, yo te lo dije. Ay, no, eso yo te lo dije en la clase 4, en el párrafo 5. No es cierto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo maestro? Que los alumnos desarrollen, crezcan, aprendan y que el conocimiento se expanda, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios fluya. Ese ha sido parte de lo que en lo particular me mueve a hacer estos audios. A continuación vamos a seguir con otros datos sobre el movimiento de la luna, y el día de hoy concluimos con la exposición y después procederemos a lo que son ya preguntas y comentarios y aportes. Muchas gracias. La palabra de Dios nos dice en Génesis 1:14 que Dios estableció las luminarias, la luminaria mayor, el sol, y la luminaria menor, la luna, y las estrellas, para establecer los tiempos. ¿Qué tiempos se tenía que establecer? Tenía tiempos de cosecha y de tiempos de siembra, ¿verdad? Porque recordemos que Dios le dio a Adán la encomienda de cuidar el Edén, ¿sí? De cuidar el Edén y de hacerlo fructificar. Pero después de la caída ya se vio la necesidad de sembrar y de con sus propias manos ganarse su alimento, ¿verdad? A raíz de la caída él ya tenía que, ya no los frutos daban solos, sino él ya tenía que sembrar y tenía que cosechar. Cuando Dios establece las luminarias, establece el tiempo. Antes de que Dios estableciera las luminarias, el tiempo no se podía medir, y entonces nadie se podía dar cuenta cuánto tiempo había pasado, ¿ok? No te puedes dar cuenta cuánto era un día, ni te puedes dar cuenta cuánto es una hora ni un minuto, ¿ok? Entonces cuando Dios establece las luminarias, no solamente establece el calendario, sino también establece un reloj. Le voy a explicar por qué establece también el reloj, por qué también se crea el reloj en Génesis 1:14, aparte del calendario. Porque la luna puede utilizarse como un reloj. La luna puede utilizarse como un reloj, al grado de que el día 14 del mes lunar, que es la primer luna llena, porque la luna llena, completamente llena, se ve en 2 días, el día 14 y el día 15.
El día 14 y el día 15 son 2 días que la luna usted la va a ver llena. ¿Sí? Entonces, la primera luna llena, la luna llena del 14, usted va a observar que la luna está en el cenit, en la parte más alta o sobre su cabeza. Si usted levanta su cabeza o pone la mirada hacia el frente, la va a encontrar donde quiera que usted se encuentre, voltee a ver la luna, y la luna va a estar exactamente alineada con su nariz, ¿sí? Con su nariz va a estar la luna, en el cenit, no solamente con su nariz, sino hasta el punto más alto de elevación, y también en cuanto a la mitad de oriente y poniente. Ahí se va a encontrar la luna el día 14 a las 12 de la noche. Entonces usted puede saber que es medianoche si usted la encuentra exactamente en medio. ¿Sí? Usted la ve, la calcula, porque no, pero hay un punto donde usted identifica que es el centro. Eso quiere decir que es la medianoche. En base a eso usted puede establecer el tiempo. La luna llena siempre aparece, la primera luna llena aparece alrededor de 15 minutos después que el sol se oculta. A partir de que el sol se oculta, 15 minutos después, la luna está apareciendo, la luna llena. ¿Ok? La luna llena tiene ciclos de 38 a 53 minutos de diferencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si el día de hoy aparece la luna a las 8 en punto, salió la luna, el día de mañana no la va a encontrar usted saliendo a las 8 en punto, sino la podría encontrar saliendo alrededor de las 8:38 o hasta las 8:53. ¿De qué depende esa variación de 33 a 53 minutos? Que hay una variación prácticamente hay casi de 20 minutos de diferencia. Depende del mes que se esté presentando la luna. ¿Okay? Depende del mes esa variación. Se adelanta o se atrasa. ¿Okay? El promedio que tarda en retrasarse la luna son 40 minutos. En promedio la luna se atrasa 40 minutos. Para hacer un dato exacto, o un dato más o menos para referenciarlo, si hoy aparece a las 10 de la noche, mañana alrededor de las 10:40 la luna va a estar saliendo, y el día siguiente ya no va a aparecer a las 10:40, la luna ya está apareciendo 40 minutos más tarde, que estaremos hablando de las 11:20, y al siguiente día alrededor de la medianoche. Entonces, en promedio son 40 minutos lo que la luna se va recorriendo, ¿sí? Es muy importante. Hace algunos años diseñé algo que era un sistema de flechas y un sistema de círculos con ciertas escalas y ciertos ángulos, donde le llamé reloj lunar. Hice mi reloj lunar. Estaba yo tan obsesionado en entender a qué horas aparecería la luna al día siguiente, que desarrollé un sistema de círculos que giran para establecer el momento en que la luna iba a aparecer. Y llegó un momento que lo empecé a dominar, y al grado que hoy ya no necesito traer mi reloj lunar. Yo simplemente con que vea la luna puedo saber qué día de la semana judía es. Entonces ya hay un momento que desarrolla la habilidad, pero al principio me fue de mucha utilidad. Fueron aproximadamente 2 años de observación de la luna que invertí para poder comprender el movimiento. No sé si usted ha escuchado esa frase de que cuando ves a alguien pensativo, dices, anda en la luna. ¿Has escuchado? Es que anda en la luna. ¿Por qué sale esa frase de anda en la luna? Significa que esa persona, o sea, no tiene ni idea a qué horas va a salir la luna, no se explica por qué la ve de día, por qué la ve de noche, por qué la ve en el oriente, por qué la ve en el poniente, por qué la ve en su cabeza, por qué la ve a la izquierda, por qué la ve a la derecha. La luna es como un poco como la mujer, es un poco impredecible, es un poco cambiante, es diferente, ¿no? Se mueve a capricho, ¿no? Pero cuando ya empiezas a conocerla, empiezas a conocer el movimiento lunar, ya puedes tener, a diferencia de las mujeres, tener una idea de dónde la vas a encontrar o para dónde se va a mover, ¿ok?
También el detalle que le decía que la luna la luna llena está en el cenit, eso también ocurre en ciertas épocas del año. No todo el tiempo está exactamente sobre su cabeza hasta arriba, sino que como tiene una órbita, llega un punto en que llega hasta arriba, pero con respecto a los meses va bajando y después vuelve a subir. Entonces se mueve de izquierda a derecha, se mueve a diferentes horas y también se mueve del norte a sur, va bajando. Entonces ese es el problema de la luna. Encontrar la luna es difícil. Cuando ya desarrollas la habilidad, se lo decía, ya lo puedes entender. Por último, ya para concluir esta serie de audios, esta serie de videos, voy a pegar aquí el reloj lunar que diseñé. En ese caso viene juntas los dos círculos, el externo y el interno, pero por lo menos para que usted se dé una idea del funcionamiento del reloj lunar. Va girando usted las horas y va girando usted el círculo y va encontrando las coincidencias entre el día y la noche. Con respecto a la luna, puedo decirle que es realmente un reloj. Realmente la luna le puede decir las horas que han pasado, porque el trayecto de la luna es constante en cuanto a su desplazamiento. En la antigüedad los judíos dividían la noche en 4 vigilias. Entonces inmediatamente aparece la luna, sabes a qué horas apareció y empiezas a calcular en base al ángulo que se encuentra en qué vigilia del día estás, de la noche, perdón, en qué vigilia de la noche estás. Entonces cuando dicen estaba como a la 4ª vigilia, dices, pero ¿cómo se dan cuenta a qué horas eran si era de noche? Te das cuenta con el desplazamiento de la luna, te das cuenta cuánto tiempo ha pasado. Así como usted se da cuenta cuando es mediodía, voltea a ver el sol, dice, ay, es mediodía, ¿no? Voltea, no, ya queda como una hora de sol, no, ya son como las 6, ya el sol ya está bajando, no, en menos de una hora ya oscureció. Usted va calculando el tiempo en el día. Lo mismo lo puede hacer en la noche con la luna, pero como le decía, la luna es inconstante en sus salidas. Es más complicado lograrlo con la luna, pero después de un tiempo de observación ya lo puede lograr, ¿sí? Para terminar también esta parte y concluir con estudios sobre el calendario de Enoc y la cronología del diluvio, puedo decirle que los dos momentos para observar la luna, los dos momentos exactos y perfectos para observar la luna, es entre 6 y 6:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Los primeros 15 días es por la tarde. Los primeros 15 días vas a observar la luna prácticamente del poniente. La vas a ver la pequeña cejita que forma cuando se está empezando el mes. Y al día siguiente, si la vuelves a ver a las 6:30, ya la luna va a estar más hacia el oriente. Y al día siguiente, a la misma hora, la vas a ver más hacia el oriente. Y alrededor del día 7, 8, la luna la vas a ver exactamente a la mitad entre oriente y poniente. La luna a la mitad de iluminada y a la mitad del oriente y poniente en el día 8 a las 6:30 de la tarde. Y después el día 13, 14 ya vas a ver que la luna se oculta. Y después ya del día 15 al 16 tienes que verla a las 6 de la mañana. Y vas viendo cómo la órbita de la luna se desplaza de poniente a oriente. Esa es la ruta de la luna. Con estos audios culminamos la enseñanza sobre el calendario de Enoc, sobre la cronología del diluvio y sobre los datos sobre el movimiento de la luna. En otro momento, si gustan, podemos hablar exactamente sobre el calendario judío. Desarrollamos el pi, el 3.1416, que resuelve el calendario judío. Durante muchos años estuve tratando de entender cómo funcionaba no solamente la luna, sino cómo funcionaba el calendario judío. Fui a sinagogas, ¿sí? Estuve en sinagogas buscando que
los eruditos me enseñaran cómo hacerlo, y ningún erudito me enseñó cómo hacerlo, solamente mi Padre Celestial, el Espíritu Santo, la observación y la calculadora me dijeron cómo funcionaba. Y después de tiempo de observación, tiempo de prueba y observando los calendarios, 250 años hacia atrás de cómo funcionaba el calendario, llegamos al punto exacto donde los calendarios se unen, donde la luna y el sol se unen, tienen una intersección, y ese punto lo logramos identificar, y en base a eso ya quedó resuelto para nosotros cómo funciona el calendario judío. Ese enigma que tenía yo desde hace muchos años, logré resolverlo, para mí ya lo tengo muy claro, pero en otra oportunidad platicaremos porque ese es otro tema. Hasta aquí la enseñanza de este grupo de audios, y se pueden apoyar con el material que les envié al inicio, y por último con el reloj lunar. Y también voy a pegar un link donde habla sobre el calendario de Enoch, que yo sé que cuando lo escuche no lo va a entender, pero cuando lo escuche con la lámina que les envié del calendario de Enoch va a ser mucho más sencillo. Como le decía al inicio de los audios, me considero un facilitador de conocimiento, y eso es algo que para mí me gusta, es algo que disfruto, y es algo que creo que le puede servir a usted en su vida práctica cotidiana o en su vida espiritual. Ya después tendremos otro tema ya enfocado más en lo que dice la Biblia sobre la luna, lo que dice la Biblia sobre los astros. Eso ya tendremos oportunidad de hacerlo otro día. La próxima semana no puede porque estoy ocupado, pero en cualquier momento podemos hacerlo. Muchas gracias.